mi sueño pueda ser tranquilo. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Agradecemos al Señor por su bondad y por su misericordia, el concedernos este privilegio de poder llegar una vez más hasta sus hogares, ¿cierto? Con la palabra de nuestro Dios. Saludamos a nuestro hermano Manuel Cárdenas, que ya está conectado en esta fría mañana de día jueves, sí, jueves 28 de junio, si no me equivoco, hermanos amados. Dios le bendiga, dice que Dios bendiga grandemente en este día. Bendiciones para usted también, hermano, y para todos los que están en sintonía, para aquellos que van a ver este video posteriormente. Saludamos a cada uno de ellos, esperando una vez más en esta gracia bendita. El día de ayer tuvimos nuestro programa Conversando la Escritura por la noche, un programa, hermanos, para aclarar algunas cosas y ver, ¿cierto?, cómo la apostasía ciertamente ha entrado de lleno en las iglesias, amén, o en la iglesia. Bien, continuamos con el capítulo 9 del libro de Hechos. Abra su escritura. 27. Gracias, mi hermano Manuel, siempre atento. Muchas gracias. Quiero terminar luego el mes. Este domingo se acaba el mes de junio. Ya entramos en el séptimo mes del año. Aleluya. Bien, el capítulo 9 tiene la palabra del Señor ahí. Bien, conversión de Saulo. Dice el capítulo 9, dice Saulo, en el nombre del Señor Jesús, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres, algunos hombres, o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y ni comió ni bebió. Entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Bien, en estos primeros 11 versículos, el relato es claro con respecto, ¿cierto?, a este hombre, al cual se acuerda que en el capítulo de la muerte de Esteban, los testigos habían puesto sus ropas a cargo de él mientras apedreaban a Esteban. Bueno, este hombre fue llamado al Evangelio. Dios, por su infinita gracia, lo llama, ¿cierto?, sabiendo la maldad que él estaba cometiendo. Saulo de Tarso fue un perseguidor de la iglesia. Lo vemos después en su relato de conversión, ¿verdad? Cuando él da su testimonio después de convertido, como él agrega más detalles con respecto a cómo él perseguía a la iglesia.
como él perseguía a los que invocaban este nombre. Pero sin embargo, Dios lo llamó a misericordia, a su misericordia, a su bondad. Dios no tomó en cuenta, ¿cierto?, su pecado y trajo a este hombre, Saulo de Tarso, a este camino al cual usted y yo también pertenecemos. Porque muchas veces, hermanos, este sienta un precedente en cuanto al comportamiento del hombre, a lo que piensa el ser humano. El hombre piensa siempre que es mejor que el otro, porque no hace lo que el otro hace. Pero sin embargo, hacemos otra cosa que tampoco agradan a Dios. Entonces, nadie puede considerarse mejor que el otro. ¿Mm? Esto es para que nosotros pensemos y meditemos, hermanos amados, en nuestra condición muchas veces, humana, terrenal. ¿Mm? Eh, Nos ponemos, ¿cierto?, a la medida del otro hermano o de otra persona que esté afuera y nos consideramos menos malos, ¿verdad? O lo consideramos mejores que ellos, porque tal vez no robamos, ¿verdad? Pero si no hacemos algo como eso, hacemos otro mal, como lo dije al principio. Podemos pecar por omisión o por transgresión. Por omisión por no hacer lo que no se nos manda y por transgresión por hacer lo que no es debido. Entonces, hermanos, debemos considerar bien. A veces nos aferramos a una mente como los fariseos. Yo no soy como ese publicano que está atrás. Y en cierto modo no hemos pensado ni hemos escatimado, hermano, la salvación que Dios proveyó para nosotros. Ninguno era digno, de acuerdo al mismo escrito del apóstol Pablo en el libro de Romanos, ninguno era digno de ser salvo. ¿Sí? Ninguno, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero aún así la bondad de Dios se expresa aquí en este llamado. Y después lo vamos a ver, ¿cierto? La gratitud de este hombre llamado Saulo de Tarso. Como él, hermano, en cierto modo, es un hombre muy agradecido, a tal punto de entregar su vida por causa del Evangelio. Ahora, esto no lo salvaba, por supuesto. La salvación, él estaba muy claro que la salvación provenía de Dios. Entonces, él cae a tierra, ¿verdad? No entendiendo la situación, escucha la voz, no solo él, sino aquellos que lo acompañaban, y dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y él le dijo, la voz le dice, entra a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Durante estos 3 días, Pablo no comió ni bebió, ¿verdad? Lo único que él hacía, oraba, perdón. Y Dios le muestra en visión a este varón llamado Ananías, que le impone las manos, ¿cierto? Le pone las manos encima para que recobre la vista. La reacción de Ananías, el otro lado, ¿ya? Y aquí se deja ver un poco, hermanos, la condición del hombre, muchas veces cuando no entiende los propósitos de Dios. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho tu santo de Jerusalén? ¿Ve? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Ve? Quería aplicar una justicia aquí, la justicia terrenal. Señor, pues este hombre tantos males ha hecho. Y aquí mismo tiene poder. O sea, aquí también traemos a la memoria la actitud del profeta Jonás en cuanto a los ninivitas, que era el enemigo de Israel, ¿verdad? Él no quiso ir a predicar el evangelio allá a Nínive y se tomó un barco, ¿cierto? Y se fue a Tarsis, desobedeciendo la voz de Dios, hermanos amados. Qué importante poder entender cuando somos siervos de Dios, que debemos ser obedientes, aunque a nosotros no nos parezca la actitud que Dios toma. Nosotros no tenemos por qué cuestionar, hermanos amados, la actitud o la voluntad de Dios. No nos queda a nosotros. A veces pasa, hermanos, cuando alguien muere o cuando a alguien le sucede algo. Nosotros no tenemos por qué cuestionar
la voluntad de Dios. Por eso que siempre en nuestras oraciones, hermanos, debemos decir, finalizar nuestras oraciones, que se haga su voluntad en el cielo y en la tierra. ¿Mm? Muchas veces a nosotros nos parecen cosas injustas, ¿verdad? Pero nosotros no estamos aquí para aplicar justicia. El mismo Señor Jesucristo, en su oración, ¿cierto? Ahí en el Getsemaní, Él dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Ahora, a lo largo de la Escritura, hermanos amados, nosotros podemos ver las actitudes humanas en todos los hombres, en Moisés, en, en Samuel, en todos los hombres de Dios, en David, ¿verdad? Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Aquí no se había bautizado, ¿verdad? Dios bendiga a Luisa Muñoz y discipulado de nación, a mi hermano Daniel Vergara, Dios le bendiga. Aquí le dice, hermano Saulo. Fíjese, entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, aparte, hermano, de recibir, ¿cierto? La vista, era también lleno del Espíritu Santo. Mire qué tremendo regalo de Dios, hermanos amados. Es como a nosotros, ¿cierto? Que no solamente nos perdonó, sino que nos justificó y también nos santificó. Y esto es maravilloso de parte de Dios, hermanos amados. Muchas veces tomamos muy en poco la salvación de Dios. Claro, es lógico humanamente hablando. ¿Por qué? Porque el hombre no mira más allá de lo que de la punta de su nariz. No podemos apreciar la grandeza de Dios porque desconocemos su carácter, desconocemos, hermanos, a Dios, porque no somos hombres estudiosos en la palabra de Dios, no nos abocamos a estudiar, estamos, hermanos, solamente con algunas cosillas, solamente de que conocemos de Dios, conocemos su nombre, conocemos también que Él se manifestó en carne, pero a veces no nos gusta y desconocemos el carácter de Dios. Fíjese lo que dice la Escritura. Dice que sus caminos notificó a Moisés y a Israel sus obras. Y aquí hay dos cosas diferentes. Y Jesús le dice a Israel, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Entonces por eso a veces juzgamos apresuradamente y ni siquiera nosotros estamos claros con respecto a la salvación. Y por eso que debemos seguir en conocer más a Dios. Debemos, dice que la gloria del hombre es el conocimiento de Dios. Los filósofos, ¿cierto? Que no se le reveló a Dios de esta manera que se le reveló a usted y a mí y al pueblo de Israel primeramente, ellos solamente se abocaban en pensar cómo era Dios y se imaginaban cómo era Dios y lo veían a través de la naturaleza, por eso que ellos hacían muchos ídolos. Pero gracias a usted y a mí, hermano, hemos salido favorecidos. Hoy día tenemos el libro de Dios y a veces lo tenemos ahí en un rincón, lleno de polvo, o abierto para algunos supersticiosos en el Salmo 91. Pero aquí, hermanos, podemos entender la gracia y la bondad de Dios. ¿Ah? El que tiene Espíritu Santo en su vida se esmera en la palabra de Dios. Amén. Los que no dudó que el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo esté en ellos. Amén. Debemos, hermanos amados, ejercitar el Espíritu Santo en nosotros. Amén. No poner en duda el regalo de Dios. Cuando usted se arrepintió, vino la promesa sobre usted y recibiréis, ¿cierto?, el Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu. ¿Ve? ¿Sí? Ahí está claro. La palabra, la Escritura dice lo que tiene que decir, hermano. No hay que añadirle ni quitarle. Y al momento dice, se le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Ve?
y al instante, ¿cierto? Y levantándose, perdón, fue bautizado. ¿Mm? Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban donde en Damasco. Ahí se alojó por un tiempo, hermanos amados, el apóstol Pablo, que es Saulo, para predicar el Evangelio. Él creyó. Fue un llamamiento duro para él, pero era la única manera de hacer entender a este hombre que pensaba que estaba agradando a Dios. Sin embargo, estaba agradando a los hombres, porque ¿de dónde venían las órdenes? De los sacerdotes, aquellos que, hermanos amados, odiaban a Jesús. Sí, lo odiaban porque la persecución era por ellos, hermanos amados. Y recuerde que por envidia mataron al Señor. Y el apóstol Pedro se los reprocha en las predicaciones. Esteban también se lo hace saber, ¿verdad? Claramente. Y aquí vemos a un hombre que Dios lo hace entender. Dios. Por eso que Cristo en su humanidad él dice, te alabo, Padre, Dios del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a quienes, a estos pequeñitos. La revelación viene de parte de Dios. Nosotros no podemos ufanarnos, hermanos amados, que es nuestra. No, no, porque si Dios no nos hubiera abierto los ojos y no nos hubiera perdonado y entregado el Espíritu Santo a nuestro haber, no saldríamos nada. Leeríamos este libro como un libro histórico y ni siquiera repararíamos en detalles importantes y fundamentales de esta palabra bendita de nuestro Dios. Enseguida predicaba a quién, a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos. Perdón, sí bien te lo digo. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevárselos presos ante los principales sacerdotes. Preguntaban ellos, ¿no es este el que asolaba, cierto? En Jerusalén, a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá, para llevárselos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Mm? Pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Fíjese. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en un canasto. Sacaron a Saulo, hermanos, para que no fuera muerto, porque, hermanos, había tarea que hacer todavía. El apóstol estaba recién comenzando su ministerio. ¿Ven? Estaba solamente en el llamamiento. ¿Mm? Él lo vemos después a la luz de la palabra, que permaneció muchos años, 3 aproximadamente, ahí en Arabia, ¿verdad? Donde el apóstol recibe toda la revelación de la Escritura. Ahora, ¿para qué fue llamado? Ciertamente para los gentiles. Podemos ver quiénes son los gentiles, los que no son judíos, o sea, usted y yo somos del gentilicio, hermanos amados, de los gentiles. A nosotros no nos llegó la ley, ni estuvimos en el desierto, ni nuestros antepasados estuvieron en Egipto. ¿Mm? El pueblo de Israel sí probó aquellas cosas, pero este llamado de parte de Dios a este apóstol llamado Pablo, que él llama, es para llevar a cabo la predicación del Evangelio entre los gentiles. Concluimos con los últimos versículos. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, trataba, pero todos le tenían miedo. Claro, era lógico que le tuvieran miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco le había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron
Esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire qué maravilloso, hermanos amados. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Eso, hermanos amados, es lo que hoy necesitamos. La presencia real y verdadera de Dios en nosotros. Necesitamos ser llenos cada vez más del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pueda guiar nuestra vida. Pablo dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Tenemos, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien a estar atento como una antorcha que alumbra donde, en un lugar oscuro. Este Saulo parte de la historia de él y de su conversión, en la cual podemos rescatar muchos detalles. Pero bueno, debido al tiempo, hermanos, que nos agobia en este momento, podemos resaltar algunos muy importantes. ¿Mm? Ahora, hermanos amados, antes de finalizar, es importante entender por qué el libro de Dios está escrito. Si bien es cierto, antes se movían de esta manera, donde el Espíritu Santo hablaba, ¿cierto? De esta manera. ¿Mm? Porque no había un libro escrito, solamente estaba el libro, lo que los judíos llaman la Torá, que era el Pentateuco, ¿verdad? Y, y escasamente el hombre tenía acceso a eso, mayormente lo que era lo de la iglesia. Pero hoy tenemos el compendio completo del libro de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? El cual nosotros llamamos el canon bíblico, que fue apartado para que la iglesia pudiese ministrar eh, sobre este libro. ¿Mm? Aunque hay algunos libros que se llaman apócrifos, que son libros históricos, no dejan de tener importancia para algunas cosas, hermanos amados, pero son libros históricos. ¿Mm? Pero estos 66 libros, hermanos amados, aquellos que por gracia y por misericordia de Dios hemos entendido muchas cosas y seguimos entendiendo hasta el día de hoy, podemos dar gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque esto ha quedado escrito y esto revela el carácter de Dios y el carácter de los hombres, que son, hermanos, los eh, actores principales. ¿Mm? Dios primeramente, por supuesto, y el hombre, ¿cierto?, a través de la historia. El día de ayer tomamos un poco la historia, ¿verdad? Contemporánea, pasada, presente, para poder ver el carácter de Dios y el carácter de algunos hombres. Pablo advierte con respecto que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, infatuados, desobedientes a los padres, ¿verdad? Ahí está apuntando a qué? Al carácter. Y son religiosos, porque dice que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. Son hombres religiosos. Amén. En esto nosotros, hermanos amados, debemos tener claro la santidad de Dios, la santidad de Dios y la perversidad del hombre. Está claro, en Romanos lo denuncia el apóstol Pablo. Dice el último comentario, dice, Biblia es igual a decir Sagradas Escrituras, pero en griego, así que es el espiritual llamarla Biblia. Gracias, hermano Daniel. Muchos se detienen de llamarle Biblia por el tema de la traducción. Es lo mismo que la cena del Señor. ¿Mm? Muchos bueno, evocan Santa Cena, porque bueno, la instituyó el Señor. Pero hay terminologías, hermanos, que hoy día tienen aparte a la iglesia, tienen dividida a la iglesia. Gracias por su comentario, gracias también por su sintonía en esta mañana. Mañana continuamos, hermanos, con el relato del capítulo 9 del libro de Hechos, el libro que, hermanos, nos aporta grandes detalles
con respecto a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted, yo y todos los llamados por el Señor. Los que somos llamados afuera, como dice la Escritura. Bendiciones, un abrazo para todos los santos en esta mañana y le invitamos el día de hoy por la tarde. También tenemos transmisión desde Renca. Hoy día concluimos el capítulo 13, si Dios así lo permite. Y si usted tiene congregación, congréguese. No se olvide de orar, no se olvide de leer la Biblia, ¿cierto? La palabra del Señor. Y no se olvide, hermanos amados, que Cristo viene pronto a buscar su iglesia. Amén. Bendiciones. Hasta la tarde, si Dios así lo permite. Un abrazo y Dios, el Señor Jesús, le bendiga grandemente. Bendiciones. Ora a ti, mi Dios, en esta noche, por todas las bondades de este día. Oh, guárdame y que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. De cuántas faltas hoy he cometido, contigo, con el prójimo y conmigo. Perdóname, mi Dios, por tu Hijo amado, y haz que mi sueño pueda ser tranquilo. Enséñame a vivir que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso. Pueda reposar en ti mi vida, tus párpados los cierre dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. Enséñame a vivir que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Párpados los cierre dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi